Bueno, pues vamos a continuar. La siguiente charla se titula Web 3.0, IPFS, Ceronet, DAT y Web Torrent. Va a hablar precisamente sobre cómo los cambios de la web, desde los orígenes de las webs esenciales, o pasando por la web 2.0, a cómo está evolucionando y hacia qué camino va. Esa charla nos la va a impartir Adrián Arroyo, que es estudiante de informática en la Universidad de Valladolid, y además actualmente es becario de Telefónica en I+D, tocando temas como GitOps y Kubernetes. Y además Adrián tiene un blog propio sobre programación y software libre que se llama Adrián Oscar. Así que os dejo con Adrián. Bueno, pues como ha introducido muy bien el compañero, esta charla va un poco sobre ver un tema hacia dónde va la web. Puede que esto realmente no ocurra, pero es una aproximación muy buena, yo creo, a ciertas tecnologías que todavía no son muy populares, pero que tienen una cierta similitud con lo que es la filosofía de Linux, la filosofía de compartir, y que pueden ser muy interesantes. Algunas ya se pueden ir usando y vamos a empezar. Bueno, primero vamos a empezar con una breve historia de qué es Internet y tal. Bueno, Internet no es una red, es una red de redes, como podríamos definirlo. Entonces, digamos que Internet ya de por sí, desde su nacimiento, es una red descentralizada. Es decir, no hay un nexo común en el cual diga, no, es que esto va por aquí y esto va por aquí y lo digo yo. Puede haber ciertos agentes que en ciertos puntos nos digan, vale, esto te lo bloqueo y esto te lo dejo pasar. Pero son ciertos agentes y en cierto modo podríamos encontrar sistemas para hacer una vuelta un poco más larga y encontrarlo. La web 1.0, la original, la que se creó al abanico de este Internet primigenio, era una red descentralizada. Teníamos unos servidores, pero había muchos servidores y entonces digamos que el control de todo el Internet, de toda la web, estaba en manos de muchos agentes. En la práctica nadie tenía control. Entonces aquí nace un concepto que quiero destacar, que es el de URL, porque lo vamos a ver más tarde. Este concepto es muy potente, básicamente como identificador de todo lo que podemos identificar, ¿vale? Normalmente nos acordamos de las URLs como http algo, pero es un concepto muy potente y luego lo vamos a ver en otros protocolos. Simplemente como un identificador de algo, es un ID. Y luego, con el paso del tiempo, se empezaron a añadir servicios sobre la web y esto evidentemente promete muchas cosas muy interesantes, es algo positivo, nos da una cantidad de servicios a las que no podíamos imaginar antes que podíamos tener, pero también tiene un efecto un poco colateral, un poco negativo, que es el de la centralización. Porque al final, vale, antes teníamos un montón de webs, muy interesantes todas ellas, con similares poderes, pero luego acabamos teniendo un gran YouTube, un gran Facebook, que son empresas muy grandes que tienen mucho poder sobre la red y no podemos hacer prácticamente nada. Entonces, ¿por qué descentralización? Bueno, pues en primer lugar, un poco por esto, porque tenemos ahora mismo demasiado poder en manos de muy pocos actores. Esto es un efecto que ha tenido que ver un poco con el desarrollo de la tecnología que se ha dado, es decir, se ha amplificado la tecnología original de la web 1.0, se ha mejorado y hemos acabado con servicios que es muy difícil que funcionen en manos de muchos agentes, sino que tienen que ser pocos los que controlen. En ese aspecto tenemos el segundo, la interoperabilidad. Ahora mismo es muy difícil cambiar de un proveedor de un servicio a otro fácilmente y que todo te funcione bien. Luego tenemos el problema de censura. Al final, si tenemos pocos agentes y queremos, bueno, ese tweet no me gusta mucho, pues nada, contactamos con Twitter y nos lo borran. Es muy fácil, simplemente es una empresa, les convencemos con algo y es fácil, es solo un agente. Luego ya motivos más técnicos, la tolerancia a fallos. Si tenemos un único punto, pues si se cae, pues se cayó.
Evidentemente estos sistemas por dentro son muy avanzados y no se caen tan fácilmente, pero la tolerancia a fallos está por su parte, no está en la parte visible. Y luego tenemos otros dos puntos, que estos los he puesto con asterisco porque no son del todo ciertos, depende del caso, que es el menor coste y un mejor rendimiento. Vale, entonces vamos a ver ya tecnologías de verdad. La primera que voy a presentar es IPFS, el Sistema de Archivos Interplanetario. Esto es una red P2P de intercambio de ficheros que podríamos definir como, si juntamos Git con BitTorrent, con una cosa que es un poco más rara, que es Kademlia, y le damos características web para que la gente lo pueda usar. Y esto lo que nos da es un sistema mucho más rápido que BitTorrent, mucho más útil y que además nos puede servir prácticamente desde el día cero para sustituir un montón de páginas web que funcionan por HTTP a usar IPFS. Entonces, aquí tenemos otra vez el concepto de URL y aquí quiero entrar en un detalle muy interesante. En IPFS las direcciones son por contenido, se direcciona por contenido. Esto quiere decir que una misma URL identifica al mismo archivo, siempre. Da igual quién lo haya subido, da igual cuándo lo haya subido, da igual si el archivo ya no está, si en algún momento vuelve a estar disponible en la red, tiene la misma URL. ¿Por qué? Porque es un hash. Entonces esa URL identifica ese mismo archivo siempre, nunca va a cambiar. Partes malas: si cambiamos el archivo va a cambiar la URL porque hemos cambiado el archivo y el hash ya no es igual, el archivo es diferente realmente, entonces tendrá otra dirección. Vamos a ver algunas de las características que tiene. Con las pirámides de Egipto el direccionamiento es inmutable, es decir, las URLs no cambian, es lo que he dicho antes. La URL, ese archivo, siempre va al mismo archivo, no cambia nunca, es imposible que cambie, y si desaparece y alguien lo vuelve a subir, irá a ese archivo. ¿Qué tenemos más? Ahí tenemos un tren saliendo de un barco. Pues eso son las gateways HTTP. Esto es una tecnología muy interesante, ya que nos permite usar este protocolo desde hoy, desde ya. Lo que nos hace es una transformación del protocolo al que estamos habituados en el navegador de HTTP a IPFS. Esto funciona como unos servidores que serían los puntos de fallo de la red, y idealmente los navegadores deberían incorporar soporte para IPFS nativo, pero mientras tanto podemos usar estas puertas para navegar por esta red sin tener que instalar ningún software adicional. Simplemente escribimos ipfs.io / la dirección IPFS y el servidor de ipfs.io en este caso nos va a hacer la transformación y nos va a devolver el fichero en HTTP. Esto evidentemente depende del servidor ipfs.io, pero hay muchos y realmente es algo transitorio, es decir, en el futuro Firefox y Chrome deberían implementar este protocolo y no haría falta. IPFS además tiene unas características que lo mejoran respecto a BitTorrent y otros protocolos parecidos. Uno de ellos es el PubSub, que es Torre España en Madrid, y básicamente es un sistema que tiene IPFS no solo de transmitir archivos, sino de transmitir información a través de canales. Nosotros podemos crear canales, creamos por ejemplo el canal de un chat y entonces los clientes IPFS pueden ir publicando mensajes y los otros lo pueden ir recibiendo de forma descentralizada, no hay ningún servidor central que lo esté gestionando. Y sin embargo podemos tener comunicación en tiempo real, sin tener que manejar peticiones o ficheros. Y esto es muy interesante y nos deja hacer cosas muy chulas. Otro concepto que tiene IPFS es el de las descargas distribuidas. Cuando descargamos por IPFS un archivo, no se está descargando desde un sitio que tenga esa copia del archivo, como en otras redes P2P, sino que se descarga desde varios ordenadores que tengan ese archivo, de modo que se intenta evitar los cuellos de botella. Esto ya lo hace BitTorrent, por ejemplo, pero hay otros protocolos P2P que no lo hacen, entonces está bien.
Y aquí no ha aparecido en la diapositiva, pero hablo del pin. En IPFS tenemos que hablar de los pines. Cuando tenemos un archivo en IPFS que lo hemos usado, tenemos una copia en nuestro sistema. Vale, entonces ese archivo puede servir a otros ordenadores para que lo descarguen. Pero IPFS, a diferencia de otros protocolos, es mucho más egoísta. Y entonces, si no lo marcamos explícitamente como pineado, dentro de poco nos lo borrará. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se puede generar una economía de pines. Esto sería básicamente gente que decide poner los recursos de su ordenador a hacer pines a los archivos que tú le dices. Cuando los archivos están pineados, esos archivos no se borran de tu ordenador, siempre están disponibles en la red. Entonces tú podrías pagar porque alguien te pinease en su ordenador y lo mantuviese conectado a internet tanto tiempo, y realmente la red podría funcionar de este modo. Y un sistema también muy interesante de IPFS es IPNS, que es el sistema de enrutamiento sencillo. Digamos que hemos dicho que cuando cambiamos el archivo de IPFS cambia su URL. Eso puede parecer bien en algunos casos, pero en otros casos pues es una mierda. Pues IPNS lo que nos hace es, podemos poner nombres humanos, nombres sencillos, y cuya redirección sea un recurso IPFS que vaya cambiando con el tiempo. De este modo tenemos un mismo IPNS y el documento que recibe modificaciones tiene el mismo IPNS, aunque tenga diferente URL de IPFS. Vale, esto, si sabéis cómo funciona un poco DNS y las IPs, es muy parecido. Pero IPNS es descentralizado también, porque DNS es centralizado. DNS recurre a unos servidores centrales que hay repartidos por todo el mundo, y aunque está bastante repartido, sí es un sistema en el cual hay 13 servidores centrales, que son los root, y en IPNS sería la propia red la que gestiona la resolución de nombres. Esto tiene algunos problemas, ahora mismo es un poco lento, pero va a mejorar. Veamos algunas ventajas. Bueno, yo creo que IPFS respecto a otros protocolos es el que tiene mejor soporte de software, tiene puertas públicas, tiene un cliente en Go, un cliente en JavaScript que podéis usar desde el lado del cliente, tiene un complemento para Firefox y para Chrome que se llama Companion, que automáticamente os deja acceder a IPFS sin hacer nada, y tiene clientes de escritorio. Es bastante rápido, inmutable, y luego tiene un ecosistema de aplicaciones muy interesante. OrbitDB es una base de datos muy interesante, ya que el problema de estos sistemas es la mutabilidad, pues OrbitDB lo resuelve. No es muy eficiente todavía, pero pues podríamos hablar de aplicaciones que pudiesen guardar datos en OrbitDB y todo estaría descentralizado. Esa base de datos vive en IPFS. Y luego otros proyectos como DTube, que esto es con B, no con V. Y básicamente es como un YouTube, pero usa IPFS. Luego ahí os dejo un enlace a una página que tiene un montón de proyectos que usan esta tecnología y que está muy bien, echarle un ojo. Luego tenemos algunos inconvenientes. Bueno, en mi opinión, la programación de aplicaciones web en IPFS cambia un poco el paradigma respecto a otros protocolos que vamos a ver que son más conservadores. En IPFS hay que pensarlo de cero, cómo vamos a trabajar, porque las cosas ya son diferentes. No tenemos bases de datos tradicionales, en general los proyectos se distribuyen de otra manera, entonces requiere repensarlo. Las direcciones por defecto son difíciles de recordar, las URLs de IPFS no se las aprende nadie, es imposible. Tenemos IPNS, pero bueno, como digo, es un proyecto un poco experimental. Y luego, una parte negativa es que un poco el desarrollo de IPFS ha venido muy de la mano de otros criptoproyectos, que estos proyectos derivados del Bitcoin, que no se sabe muy bien hasta qué punto son reales, son otro timo de la estampita, una estafa piramidal. Y bueno, aunque IPFS es un proyecto de software libre y está el código, siempre se lo ha puesto un poco en duda porque tiene relaciones con otros proyectos que igual ya no son tan tangibles, pero aún así lo tenemos disponible. ¿Cómo lo metemos en nuestros superordenadores como el que tenemos en la foto? Bueno, pues si estáis en la distribución del 90%,
Lo más fácil o es descargarlo desde la página o instalar el paquete Snap. Si estáis en Arch, pues comprobé que había otro paquete que funcionaba. Y luego simplemente el uso por terminal es muy sencillo. Tenéis el init para iniciarlo, que va a generar unas claves público y privadas. El daemon, que es el servicio que necesita para estar conectado a la red. Y luego tenemos una serie de comandos que son muy sencillos de utilizar, muy obvios. Add para añadir un archivo a la red. Cat para ver un archivo. Get para descargárnoslo. ls para, si ese archivo realmente es una carpeta, para que veamos lo que tiene dentro. Pin para hacerle pin y que no desaparezca al cabo de unas horas de nuestro sistema. Y luego las URLs que acepta el programa de línea de comandos, pues es barra ipfs barra el hash, y luego le podemos añadir un fichero opcionalmente, o si es IPNS, pues cambiamos y ponemos IPNS. Si tenemos el complemento de companion en el navegador, pues es muy fácil, ponemos ipfs barra el hash y luego opcionalmente barra y el archivo y nos podemos conectar. Adicionalmente, el servidor de IPFS, el daemon, tiene una interfaz web que podemos usar para ver el estado del sistema y también nos sirve para añadir archivos y tal. Si no somos muy amigos de la terminal, pues esta interfaz web básicamente nos permite hacer prácticamente lo mismo. Nos permite subir archivos, acceder a archivos de la red y bueno, nos da estadísticas de con qué pares estamos conectados y cosas así. Este es IPFS, es el primer sistema de tecnología que os quería hablar. A mí me parece que bueno, tiene sus ventajas e inconvenientes. Y ahora vamos a ver otro más, un poco diferente, que se llama DAT. Bueno, DAT es un sistema también P2P de distribución de archivos y sin embargo hay cosas diferentes respecto a IPFS. Este protocolo se centra mucho más en el versionado de los archivos. Es decir, si en IPFS cada archivo era el propio contenido, en DAT los archivos se hace referencia a través de una clave pública. Por eso he puesto una llave. Entonces, podemos modificar el archivo que mientras la clave pública, en este caso la privada que se usó para subir el archivo a la red, sea la misma, todo va a funcionar y va a ser el mismo archivo. Y no solo eso, sino que va a guardar el historial de los cambios que hemos hecho. Este sistema se diseñó para repartir documentos científicos, sobre todo datasets y tal, donde podría haber modificaciones y la verdad es que se maneja de forma muy similar a Git, solo que soporta bien archivos binarios. Algunas características chulas. Bueno, pues DAT es el sistema de los que tenemos que tiene más sistemas de descubrimiento de pares. Tiene un sistema de DNS centralizado, que esto nos pondría ahí un límite de, bueno, esto realmente no es descentralizado 100%, pero es una opción y cuando lo tenemos disponible es más rápido, porque las cosas centralizadas sí que son más rápidas. Pero tenemos otras opciones para descubrir pares. Luego tiene el sistema de control de versiones integrado. Nosotros tenemos un archivo, cambiamos el archivo, lo volvemos a subir a DAT y se nos ha registrado los cambios que hemos hecho entre los archivos. Y si una persona quiere descargarse la actualización, no se va a descargar el archivo nuevo, se descarga solo los cambios respecto al archivo. Pero esto no solo funciona con los ficheros de texto como en Git, funciona en general con cualquier fichero. Luego, IPFS es una red que por sus características no necesita estar cifrada realmente. Pero DAT sí, y DAT está cifrado, ¿vale? Y luego, una diferencia de DAT respecto a IPFS es que IPFS nos impone muchas restricciones respecto al uso interno que podemos tener. Y DAT en ese sentido es neutral. Es decir, DAT es mucho más flexible. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, es bastante rápido, actualizaciones, lo que he dicho. Vamos a hablar quizá del ecosistema. Hay un navegador que se llama Beaker, que tiene integrado DAT. Igual que en IPFS teníamos un complemento, aquí tenemos un navegador independiente que soporta DAT. También tenemos aplicaciones como DAT Desktop. Y luego tenemos un servicio web llamado Hashbase que nos permite subir documentos, nos permite subir repositorios de DAT, que es como se llaman, a la red. Como negativo, bueno, DAT, que yo sepa, no soporta subir archivos, solo soporta subir carpetas y dentro tiene archivos.
tiene una comunidad mucho más pequeña y realmente no existen protocolos de puedo entrar a la red a través de HTTP. Eso es algo más difícil. ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, pues podemos instalarlo desde npm, el cliente está hecho en JavaScript. Lo podemos clonar con una sintaxis muy similar a Git, realmente. Y luego tenemos los comandos básicos, que son share, que es para, tenemos una carpeta, le abrimos a la red dat, sync, que es para, tenemos una carpeta, vamos a sincronizarnos, sea descargando cambios de la red o subiendo cambios que hemos hecho nosotros, y pull, que simplemente es para descargar cambios. Realmente depende de lo que queramos. Y create es básicamente para crear repositorios, pero si no lo tenemos hecho, un dat.share nos va a dar unos ajustes por defecto muy razonables y no tiene mucho sentido. Y el dat.log nos permite navegar por el historial de cambios. Las URLs de dat son también muy difíciles de recordar. Y alguna aplicación muy interesante que tenemos pues es el navegador Picker, que os podéis descargar y que soporta básicamente navegar por la red dat como protocolo nativo. Entonces es muy interesante echarle un vistazo. Este es el segundo protocolo. Vamos a ir al tercero, que se llama Zeronet. Zeronet, quizá algunos lo conozcan, creo que es bastante más popular que dat. Y es una red P2P que está muy centrada en sustituir a las aplicaciones web. Es decir, si IPFS y DAT se centran mucho más a un nivel de ficheros, Zeronet va más al tema de sustituir aplicaciones web completas. En esencia, Zeronet es mucho menos innovador. Por así decirlo, se basa en tecnologías mucho más asentadas, como es el BitTorrent normal, el SQLite, y luego una blockchain, que es la de Namecoin, que básicamente lo que permite es el enrutado de los dominios que acaban en .bit. Entonces, ¿qué características tiene Zeronet? Bueno, Zeronet una cosa que sí que tiene es que soporta varios usuarios en sus aplicaciones. Esto en IPFS y DAT es un poco complicado todavía de hacer, porque digamos el usuario creador tiene unas claves para modificar ciertas cosas. En IPFS solo para IPMS, pero en el resto, en DAT es un poco más complejo, tienes que compartir la clave. Aquí se centra en que las aplicaciones web de verdad tienen varios usuarios y todos los usuarios deberían ser capaces de modificar los archivos de la aplicación, aunque no tengan el mismo poder. Simplemente pues pongo un comentario, pues si estoy poniendo un comentario ya estoy modificando la aplicación, estoy modificando el estado, pues que eso se puede hacer. Está cifrada por defecto, usa una blockchain llamada Namecoin para resolver los nombres. Básicamente se conecta a varios sistemas para pedir las IPs y tal. Soporta una base de datos SQLite, lo cual esto otra vez es mucho más conservador. Hay muchas aplicaciones web que usan SQL, pues vamos a meter una base de datos SQL pequeña en la aplicación como un archivo y que los usuarios lo vayan compartiendo. Como es multiusuario, no todos los usuarios tienen que acceder a todas las bases de datos que pueda tener una aplicación web grande, sino solamente a las que tengan permiso. Y luego, Zeronet no tiene en ningún momento el concepto de algo que se pueda conservar, de inmutabilidad o simplemente de control de versiones. Simplemente las cosas se actualizan y se actualizan, y lo que había antes pues se perdió. Tiene soporte para Tor, además. Tiene un ecosistema de aplicaciones muy competitivo, con unas aplicaciones que podemos usar y que sustituyen aplicaciones que realmente ya se están usando. ZeroBlog para tener tus blogs, ZeroMail para gestionar tu correo, ZeroTalk es un programa de mensajería, ZeroMe es una red social. Todo ello usando el protocolo de Zeronet. Y también tiene gateways públicas, ¿vale? Podemos conectarnos sin tener que instalar ningún software. Partes negativas. El direccionamiento es centralizado más o menos porque es a través de un tracker de BitTorrent. Como hemos dicho, Zeronet se basa mucho en tecnologías ya existentes. Entonces, BitTorrent tiene una parte en la que se conecta a un servidor central. Realmente puede conectarse a varios si uno no le funciona, y entonces allí empieza a negociar.
Y eso Ceronet lo conserva. Aunque hay alternativas, sigue siendo la opción predeterminada. Y luego, el protocolo Ceronet se basa mucho en un archivo, que es el de content.json, que básicamente le dice a Ceronet cómo funciona. Y si este fichero pues se corrompe o básicamente se corrompe, toda la aplicación se puede ir al garete, porque básicamente es un elemento central. Vale, aquí tenemos Ceronet. Una vez lo abrimos, pues tenemos una especie de panel de control en el navegador que igual que el de IPFS, nos dice a cuántos pares estamos conectados, nos deja abrir algunas aplicaciones y nos deja conectarnos también, ¿vale? Es muy fácil de usar. Ceronet está hecho en Python y es relativamente sencillo de instalar, pero ahí simplemente os metéis en la página y seguís las instrucciones. No he encontrado muchos paquetes. Y luego tenemos WebTorrent. El WebTorrent es lo más parecido al BitTorrent de toda la vida, pero para navegadores. Básicamente es lo mismo, pero cambiando una cosa. Entonces, las URLs de BitTorrent son las que ya se usaban hace unos años, que son las de magnet, enlaces magnéticos. Y básicamente este sistema nos da una tecnología madura, es decir, BitTorrent ha funcionado muchos años, sabemos que funciona, tiene un rendimiento muy aceptable, pues vamos a seguir usándolo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que usa WebRTC como protocolo de transporte. Esto en BitTorrent no era una opción, de hecho no estaba inventado este estándar, pero básicamente los navegadores no pueden abrir conexiones TCP cuando les venga en gana. Entonces se adaptó a este protocolo WebRTC, que se diseñó originalmente para transmisión de vídeo entre personas, tipo yo puedo hacer una videoconferencia y en vez de tener que usar un plugin, pues uso este protocolo. Y este protocolo lo que tiene es que es muy flexible y nos permite, aparte de enviar vídeo y audio, nos permite enviar datos en general. Entonces se ha adaptado para que funcione BitTorrent a este protocolo. Es la única diferencia, realmente. Y luego pues que es un protocolo muy transparente. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, la fricción es mínima. De hecho, podéis entrar a una página web, puede usar WebTorrent y no os deis cuenta, porque WebTorrent no necesita de un software especial. Es un protocolo que se puede implementar con librerías de JavaScript en cualquier página. Tenemos páginas que lo usan. Instant.io os permite compartir archivos muy grandes por internet. Es muy fácil de usar. Y luego tenemos PeerTube, que es un sistema parecido a YouTube también, pero en este caso el vídeo se retransmite a través de WebTorrent. Pero este protocolo también tiene partes negativas, ¿vale? WebTorrent no es una solución completa. Solo podemos usar WebTorrent en ciertos recursos, pero WebTorrent no nos va a conectar a la máquina para mostrar la página web. Eso no existe. WebTorrent nos va a cargar, por ejemplo, el vídeo ese que está en la página, o la imagen esa que es muy pesada, o el zip ese que pesa mucho, pero realmente la página, el HTML, no te lo va a descargar. No funciona. WebTorrent sigue la tradición de BitTorrent y tiene trackers, que es un elemento centralizado. Aunque es cierto que en WebTorrent funciona mejor una cosa que se llama las tablas hash distribuidas, el DHT, que esto lo que permite es descentralizarlo, pero en BitTorrent, que es donde surgió esto, sigue siendo una opción secundaria. Y luego no tiene ninguna mejora respecto a BitTorrent, aparte de que funcione en los navegadores, y ni siquiera todos los clientes BitTorrent son compatibles con este protocolo, porque eso sí que requiere que los clientes BitTorrent estén actualizados para compartir la semilla. Y por último, hay ciertos navegadores, por ejemplo el Tor Browser famosamente lo hace, que desactivan el WebRTC, porque realmente este protocolo puede usarse para descubrir direcciones IP de los usuarios. Entonces, gente que considera que este protocolo no respeta la privacidad y lo desactiva. Entonces, podemos encontrarnos con navegadores que realmente no vaya a funcionar este protocolo, pero, por decirlo, el 99% lo van a tener activado. Algunos problemas que tienen estas redes descentralizadas en común. Bueno, pues en general todas las redes descentralizadas tienen un problema de latencia.
desde que nosotros hacemos una conexión hasta que recibimos el primer byte, es un tiempo mucho mayor que el que tengamos cuando nosotros nos conectamos a algo que sabemos exactamente dónde está. Siempre va a haber mucho más retardo. El problema es hacer ese retardo lo suficientemente aceptable como para que no importe. Soporte de software. Estos protocolos están muy bien, pero todos os tenéis que instalar programas, y programas que todavía no son 100% estables. Cuando realmente estos protocolos estén integrados en navegadores como Firefox o Chrome, pues los podrás usar perfectamente, porque realmente muchos de ellos no tienen mucho más de cara a la usabilidad que meter URLs diferentes. Pero ahora mismo hay que hacer un esfuerzo extra. Salvo WebTorrent, que podemos usarlo para ciertas cosas, el resto necesitamos hacer trabajo. Luego, multiusuario. El problema del multiusuario no lo soportan todos los protocolos. IPFS no lo soporta bien. Hay que hacer muchas virguerías. DAT están trabajando en ello. Ceronet sí que lo soporta, pero bueno, es un problema. El tema de que varios usuarios puedan editar los recursos que están alojados en la red. Y luego el gasto energético. Es muy bonito tener las cosas descentralizadas, pero si tenemos las cosas descentralizadas, seguramente estén repetidas y seguramente estén gastando más energía que si estuviesen en solo un lugar. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si los sistemas que alojan estos archivos o estas aplicaciones no están específicamente centrados para el ahorro energético y tal, como pueden ser los data centers, que como gastan tanta electricidad, pues lo tratan de optimizar mucho. Y luego también problemas éticos. Aquí pongo un tweet de un desarrollador que ha trabajado con IPFS bastante, y bueno, es un comentario bastante interesante. Bueno, podemos hacer redes que resistan a la censura, pero igual a veces queremos censurar cosas. Bueno, es un debate ético muy interesante. Y entonces, ¿hay otras alternativas aparte de esto de centralización y descentralización pura? Sí, sí que las hay. Existen las federaciones, que son servidores centralizados, pero que son interoperables y que trabajan entre sí a nivel de servidor. La federación más pura, más perfecta, sería que hubiese un servidor en cada ordenador, y entonces cuando tú iniciases el ordenador se iniciaría el servidor del servicio que tú quieres, y entonces se conectaría con el resto de la red de una forma ordenada y sería bastante más eficiente. ¿Es factible? De momento nadie ha conseguido hacerlo bien. Y luego tenemos un problema de las federaciones, que es que los nodos se pueden hacer demasiado grandes. ¿Qué es lo que pasará con el correo electrónico? El correo electrónico es un sistema que funciona como federación. Digamos, hay unos servidores de correo y luego la gente tiene clientes de correo. Digamos que hay una estructura cliente-servidor, pero luego hay varios servidores que trabajan entre sí a nivel de servidor. ¿Pero qué pasa? Que puede haber que haya nodos que se hagan muy grandes, y entonces tenemos el mismo problema de centralización. Es el caso de Gmail, que ha puesto estándares de correo prácticamente porque no hay mucha gente que tenga su poder para hacer otros cambios. Si Gmail se alía con Microsoft y Yahoo, ya controlan prácticamente la mayoría del correo electrónico de las personas. Lo mismo pasa con Google Talk. Google Talk usa un protocolo de federación, XMPP. XMPP estaba bien, pero en cuanto Google vio que realmente podía sacarle partido, decidió cambiar el protocolo. Google Talk ya era un nodo muy grande y ya se salió de la federación y se convirtió en otra cosa. Otro problema de las federaciones es la confianza. Al final tengo que tener confianza en el servidor, que realmente no esté manipulando mis datos, no esté haciendo cosas raras con ellos, porque en un sistema descentralizado todos tenemos lo mismo, pero en una federación realmente tenemos que tener confianza en el servidor al que nos está prestando el servicio. Y es lo mismo el tema de la privacidad, realmente es el mismo punto. Hay otros sistemas que podríamos comentar, que es el tema del Ethereum o cadenas de bloques que tienen máquinas virtuales que permiten computar. Este sistema de Ethereum es muy interesante, pero a la vez tiene bastantes problemas. Por un lado, estamos subiendo código, que es código inmutable, que se va a ejecutar, que tiene muy poco poder, pero lo que puede hacer lo hace bien.
De hecho, tiene capacidad de almacenamiento también dentro de la blockchain, pero tenemos problemas. Un problema de la inmutabilidad, sobre todo en el tema del código, es que si tenemos fallos de seguridad, los fallos de seguridad se quedan para siempre. Es decir, si metemos un bug, es imposible corregirlo. Tenemos que subir otro programa que tendrá una dirección diferente y tenemos que decir a la gente que deje de usar ese y use el otro. Esto ha dado problemas de verdad. Luego, si eso, os puedo comentar el tema de la DAO, que fue un código bastante complicado que se subió a Ethereum y tenía un fallo. Y ese fallo pues permitió a una persona sacar bastantes millones de dólares impunemente. Y luego tenemos otro sistema que es muy interesante, que es Handshake. Este lo menciono muy poco porque es muy experimental y lo único que hace es sustituir el sistema DNS actual. Es una red P2P únicamente y exclusivamente para el DNS. Y bueno, actualmente lo podéis instalar también. Trabaja a través de una criptomoneda, es decir, este sistema también es blockchain. Y luego, actualmente, si os lo instaláis, es compatible con la resolución DNS normal. Es decir, podéis poner este sistema como vuestro DNS resolver, ¿vale? Sustituyendo al que tiene por defecto. Y las direcciones de Handshake las va a gestionar él y las otras las va a gestionar el sistema que ya esté presente. Así que es compatible, simplemente añade una capa más de DNS que es capaz de resolver. Y bueno, y esto es bastante experimental, pero bueno, podría ayudar en el tema sobre todo el tema de DNS, que ahí es un sistema bastante débil dentro de la red y que, como vemos, hay varios intentos de resolverlo en esta presentación, pero bueno. Y nada, un saludo a todos y si tenéis alguna pregunta. ¿Cuál? La red es una especie de híbrido entre Tor y blockchain. Con el tema de lo de la confianza, uno de los problemas que está habiendo sobre todo con la blockchain es que con los procesadores cuánticos pueden reventar el cifrado, entonces la red en general deja de ser segura. ¿Aquí cómo nos podemos enfrentar a eso el día de mañana? A ver, lo de que los procesadores cuánticos pueden reventar la blockchain es un concepto un poco mal explicado. Pueden reducir mucho el tiempo de romper la blockchain, pero no es que lo resuelvan inmediatamente. Si es básicamente una función, no me acuerdo ahora mismo cómo era, si exponencial o tal, básicamente si tienes 256 bits de seguridad con un computador cuántico puedes hacerlo como si el tiempo de romperlo fuese de 128 bits, pero no quiere decir que instantáneamente lo vayas a resolver. Quiere decir que vas a tardar muchísimo menos, exponencialmente menos. Pero simplemente metes más bits y ya. Yo quería saber si para este tipo de redes que has dicho, de comparación de ficheros y tal, tú puedes acceder a algún tipo de página donde tú puedas buscar contenidos o ese tipo de cosas. Sí, en IPFS sí que hay buscadores. En IPFS hay uno que es IPFS Search, bueno, una cosa muy obvia, y sí que busca dentro de la red. Pero estos sistemas siempre van a estar un poco limitados porque la búsqueda podrías hacerla a fuerza bruta, pero entonces no acabarías nunca. Muchas veces tienen que tener un punto de entrada para empezar a buscar. Puede ser o bien analizando paquetes que se están transmitiendo. Si ve en la red IPFS en algún punto, en alguna gateway, por ejemplo, que se están transmitiendo paquetes de esa dirección, pues esa dirección sabe que tiene archivos de verdad. Y como tiene archivos de verdad, ya los puede indexar, porque puede leerlos y tal. Si no existen archivos, simplemente no resuelve nunca y se quedaría trabado. Es un problema. No hay una manera de publicar contenido hacia el exterior, quiero decir, y hacerlo público. No, simplemente es compartir la URL. Compartes y pasas la URL tú a quien quieras y ya está. Sí. Luego tenemos un poco más de etapas, será un poco discrepar o cambiar las opiniones. Primero, creo que no le ha perjudicado tanto a la TFS que esa que esté contra blockchain y demás, sino que es una sinergia, porque al final es el método que se utiliza principalmente para almacenar datos fuera de la cadena, porque
hash, sobre todo en la cadena de monedas inmutables, y si yo subo mi nombre, pues ese nombre va a estar siempre en blockchain. Entonces ahí está el tema de los datos privados. Si yo lo subo a IPFS, solo voy a subir ese hash. Entonces, en cuanto yo lo retiro ese documento, ya no está disponible. Pero ese hash está disponible. Entonces, como siempre va a generar ese documento, se suba donde se suba, yo puedo demostrar otra vez que el DNI que he subido va a estar ahí. Se hacen servidores, por ejemplo, hay una solución que es Mahuta, que es IPFS con un Elasticsearch. Entonces, tú cuando subes un fichero, automáticamente lo subes y lo das de alta en el Elasticsearch. O directamente con el curso, ya él ha comentado, te suscribes y en tu máquina dices todo lo que suscribe de Linux y capas, todos los ficheros que vayan con esa etiqueta, tú te haces tu script y los coge y te los indexas o haces eso. Entonces yo creo que ha habido cierta sinergia. También, por ejemplo, lo que comentabas de Ethereum, es cierto, son inmutables, pero al final ha habido ciertas mejoras en buenas prácticas. Por ejemplo, DAO hizo la ética, porque al final quiere un fork entre lo que era Ethereum que ha quedado, la cadena más larga, eso que ha pasado se revertió, con unas cuestiones éticas muy importantes de que la cadena es inmutable o no. Y luego hay unas buenas prácticas, que ahora ya es poner este contrato proxy, que al final lo que hace es redireccionar al otro contrato. Entonces, si yo meto una gamba en mi contrato nuevo, lo que hago es cambiar el código y redirecciono a otro. O sea, siempre va a apuntar a ese código proxy y lo redirecciono. Entonces, pues hay una evolución que ya discutiremos con las capas de criterio. Sí, del tema de Ethereum sí que es verdad que se ha mejorado mucho. Todavía está un poco verde, pero se están descubriendo muy buenas prácticas y además ya no solo eso, sino es que muchos errores comunes ya el compilador te avisa, oye, esto que estás haciendo igual no es buena idea. Sé que el lenguaje te puedo dejar hacer esto, pero esto te puede dar un overflow de int, lo que sea, y sí que es cierto que se ha mejorado mucho. Hay contratos ya que están auditados, hay un trabajo nuevo que es el auditor de Smart Contract. Normalmente es eso, es como todo, pues cualquier programa que subimos, como de más. Luego ya lo discutimos. ¿Alguna última pregunta ahí? No, curiosamente a mí siempre se me ha acusado de ser excesivamente técnico y esta vez me toca papel de ser mentiroso. A hablar de confianza, a hablar de nosotros estamos en la red de tema confianza, sino los contratos legales actualmente tal y como están montadas las operadoras, la confianza que nos ofrecen es muy relativa, que cambian los términos sin que tú puedas decir nada, con lo cual ¿hace falta confianza para estos servicios? Sí, pero es que la confianza en los otros lados también la estamos comiendo, la estamos dando por defecto y ya se ha demostrado que es cuanto menos opinable. Pero aquí lo que quería decir es que las redes descentralizadas puras, esa confianza la tenemos en que nuestro cliente negocie con los otros. Si es capaz de negociar con los otros, están en igualdad de condiciones. El tema de la confianza lo he mencionado para el tema de las federaciones, porque al final son... Es exactamente lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ahora estamos dando por asumida la confianza porque hay un papel firmado y unas leyes detrás y a la práctica estamos igual. Sí, sí. Yo, de hecho, con las federaciones soy muy cauto. Hay mucha gente que las apoya porque tienen algunas ventajas, pero yo creo que, o sea, y un poco el objetivo es, igual la descentralización pura nos quita muchos de esos problemas, que tengamos que depositar demasiada confianza en federaciones. Bueno, tenemos una última y que no la había visto, perdón. Dos muy cortas. En el IPFS, la cadena esa de hash, creo que tú tienes, la 1 y la número 2, lo de pinear. Sí. O sea, ¿de qué entonces pagar un dinero o cómo funciona? No, el pinear... O como esa otra gente que ponga también tus propios equipos para que copias. Entonces, técnicamente, cuando tú pineas un fichero, ¿eso a dónde va? Voy a responderte primero a la pregunta. Vale. La longitud de los hashes es como la cadena que tienes ahí. Esa ahí, que empieza por una Q mayúscula. Es así. Y luego, respecto al segundo, no, lo de pinear no es que cueste dinero. Lo de pinear es que lo he mencionado porque están surgiendo iniciativas de... El pinear lo puedes hacer tú, y entonces tú pones tus recursos de tu ordenador para que ese archivo siempre esté, digamos, en tu ordenador conservando una copia. Pero tengas tu ordenador encendido. Claro.
Pero entonces están surgiendo servicios en la comunidad de que yo pago y tú me lo pineas. Entonces es una especie de hosting distribuido. Bueno, pues hasta aquí entonces. Muchísimas gracias.